Entraremos al estudio del sistema jurídico canadiense, que como ustedes saben, pertenece a la tradición jurídica del common law, ya que ellos fueron parte de la colonia británica, tanto Canadá como Australia. Pues es importante destacar que dentro de sus orígenes hasta nuestros días, Canadá se ha sometido a una evolución significativa, consecuencia pues de diversos acontecimientos. Por una parte, la ocupación extranjera y en segundo lugar, del arribo de los colonizadores europeos. Además, hubo una intervención directa del Reino Unido hasta llegar a su independencia que adquirió este país en el año de 1867. Pues a efecto de contextualizarnos, iniciaremos con el estudio de los antecedentes históricos, por lo cual debemos retrotraernos siglos antes de que los europeos se encontraran en el territorio americano. Pues se establecieron efectivamente en América del Norte, recordando que cuando los primeros exploradores llegaron a Canadá fue en el siglo IX. Además, observaron que todas las regiones ocupadas por pueblos oriundos eran a lo que ellos denominaron indios, entre comillas. ¿Por qué indios? Porque creyeron que llegaban a las Indias, a las nuevas tierras orientales, indios orientales, ¿no? Esa fue su concepción en primera instancia. Entonces estos nativos pues vivían de la tierra, realizaban actividades de caza, de agricultura, de recolección, porque si ustedes recuerdan cuando hablamos de los antecedentes del comercio, así empezó, ¿no? Pues en este orden de ideas, a la llegada de los comerciantes, de los misioneros y de los soldados europeos, pues se cambió para siempre, ¿no? La vida de los aborígenes. Entonces hubo un gran número, digamos, de personas, de individuos que murieron a causa de todas las enfermedades que habían traído de Europa. ¿Quién las trajo? Pues obviamente los colonos, ¿no? Ya que carecían los indios, los indígenas de esas circunscripciones de inmunidad. Entonces, este hecho, si retomamos la historia, muy similar, ocurrió con la conquista que nos hicieron los españoles en Tenochtitlan, ¿no? En la época donde efectivamente nuestros indígenas pues no estaban preparados para pues todo lo que tuvieron que vivir y sobre todo que sobrevivir, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que los sobrevivientes junto con los europeos, pues formaron que pues nuevas alianzas, ¿no? Estas alianzas fueron tanto económicas como militares y sobre todo en los primeros 200 años de convivencia. Y por tanto, digamos que estos fueron los antecedentes más importantes que sentaron la vida del actual Canadá. Bueno, pues vamos bien, vamos avanzando dentro de la historia. Y si nos ocupamos específicamente del siglo XVII, es cuando podemos ubicar toda la organización que va a tener este país. Este país que obviamente geográficamente, como lo ven aquí en el mapa, se encuentra ubicado en la parte norte del continente americano. Un país que sin lugar a dudas está sometido a altas temperaturas y a condiciones geográficas y climatológicas que después haremos referencia. Entonces, durante la colonia, precisamente en Quebec, en el año de 1608, es cuando se funda la provincia que hoy por hoy será la capital. Pero hay algo bien interesante de esta tradición legal, que Quebec es neorromanista, es romano-católica germánica. Fíjense qué interesante, mientras que todo lo demás es de carácter angloamericano, porque ellos sí están perfectamente constituidos en estados federados. Entonces, esta provincia se va a caracterizar por darle prioridad a la ley, esa será su plataforma por excelencia. Durante este periodo podemos ubicar que hay una rivalidad que existe entre la conquista que va a haber de los nuevos territorios y también un posicionamiento a través del comercio de pieles. ¿Entre quién? Pues entre los pueblos franceses, entre los pueblos ingleses, entre los pueblos holandeses, ¿no? Todo esto sin duda alguna repercutió en América y con ello pues aumentaron todas las hostilidades que existían entre los estados, que eran un reflejo de la actual situación que se vivía en Europa.
Pues, ¿qué trajo consigo todos estos acontecimientos? Pues obviamente el estallido de la guerra, los famosos 7 años, que va de 1754 a 1753. Este fue un conflicto bélico que se sustentó entre la Gran Bretaña y entre Francia. Situación en la cual obviamente los británicos pues salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque se impusieron al ejército francés y con ello consiguieron un mayor dominio de las tierras. Pues debido a todo esto, tras la incorporación de Canadá ya propiamente a la Gran Bretaña, el gobierno continuó con una política de atracción. ¿Qué queremos decir con esto? Pues una atracción de la población de Francia con el objetivo de anglicanizar. Acuérdense que ellos eran anglicanos, tanto los que llegaron a Estados Unidos de América como los que llegaron a Canadá. Venían huyendo de la corriente protestante que estaba en la Gran Bretaña, en el pueblo británico. Entonces, en su mayoría de estos colonizadores eran anglicanos, ¿no? Es así que en el año de 1774 se promulgó la ley de Quebec. Esta ley de Quebec permitía a los franco-canadienses el ejercicio de diversos derechos. Pues, ¿como cuáles, no? Con todos esos derechos que se habían limitado con anterioridad y obviamente referían a algunas libertades. ¿Qué libertades? Pues en específico podemos hablar que aludían pues, a las libertades de culto católico, a la libertad de profesión, a ejercer cargos públicos, a restaurar el uso del derecho civil francés. Por eso decimos que Canadá es romano canónica germánica en su provincia de Quebec, la facultad para gobernarse según sus leyes, porque ellos actualmente también son estados federados. La reina de Inglaterra es la jefa de estado, mando de gobierno, porque ellos tienen su primer ministro. Bueno, siguiendo con la historia, podemos narrar que tiempo después de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, este fue el hecho principal que aumentó la migración hacia Canadá. Las familias americanas, leales obviamente a la Gran Bretaña, migraron para allá, ¿no? Entonces, la propia estructura del gobierno canadiense se vio obligada a aprobar la Ley Constitucional de Canadá en el año de 1791, que dividía la colonia en Alto Canadá, de población con mayoría británica, y Bajo Canadá, la mayoría compuesta por franceses, de origen francés. Entonces teníamos aquí ya propiamente la estructura de un régimen eminentemente parlamentario. Recuerden ustedes que cuando tengo un jefe de Estado y un jefe de gobierno, tengo al rey más un parlamento, ¿no? Que es propio o característico de estos sistemas. Entonces, es importante destacar y mencionar que todo se regía por el Código Penal inglés, o sea, tenía la gran influencia británica. Situación que prevalece en su sistema legal actual y que más adelante retomaremos. Entonces, todo parecía que iba en calma, que nos encontrábamos sin duda alguna en una nueva situación. Sin embargo, en el año de 1812, entre Canadá y su país vecino, que son los Estados Unidos de América, con objetivos de una inminente expansión territorial, pues acontecieron varios hechos que provocaron unión de ambas provincias para rechazar una invasión. Este movimiento, sin duda alguna, fue reprimido. Sin embargo, a la luz del gobierno británico, era necesario una reforma democrática. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de unificar en una sola provincia el Alto y Bajo Canadá. Es así que ante esta situación dio nacimiento a un proceso de integración que se materializó específicamente en el año de 1840, con la promulgación de lo que denominamos la Ley de la Unión. Entonces, de esta manera, en el marco de referencia, pues tanto el Alto como el Bajo Canadá se fusionaron en una sola provincia. Esta provincia estaba constituida en el principio de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, característico de todos los sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, asimismo, este nuevo sistema pues, limitó los poderes del gobernador, lo limitó, ¿sí? Lo circunscribió a determinadas facultades, atribuciones, etc. Entonces, en este tenor de ideas, un grupo de políticos representantes, sobre todo de la Nueva Escocia, New Brunswick, Ontario y Quebec, que son de las provincias más resaltadas de Canadá, conocidos como los padres de la Confederación, se reunieron para elaborar en el marco una nueva nación. Es así como el Parlamento
canadiense aprobó la ley de Norteamérica Británica en el año de 1867, ¿sí? Dando inicio a lo que conocemos como el Estado moderno y autónomo de Canadá. Entonces, Canadá va a tener sus enmiendas, que son las añadiduras, recuerden ustedes, como ya lo vimos en el sistema legal norteamericano, y siguen siendo, en esencia, su texto constitucional vigente, su norma fundamental. Entonces, bajo el gobierno de William Mackenzie, pues Canadá comenzó a reivindicar su independencia, a obviamente adaptarse a sus nuevas circunstancias, firmó acuerdos en el consentimiento británico. Todo esto desembocó en lo que conocemos como el Estatuto de Westminster, que formalizó la independencia de Canadá de la Gran Bretaña. Pues, sin embargo, seguían subsistiendo algunos problemas, como que, pues, que Gran Bretaña conservó el derecho de aprobar las enmiendas a su norma fundamental, a su constitución, ¿sí? Y todo esto continuó vigente durante un siglo, hasta que aparece la Ley Constitucional de Canadá del año de 1982, que está ratificada por la reina Isabel II en Ottawa. Recuerden ustedes que Isabel es la reina de Inglaterra, ¿sí? Es la jefa de Estado e igual de Canadá. Ellos le siguen teniendo la misma pleitesía y el mismo sometimiento, ya que son en un momento dado monárquicos parlamentarios. Entonces, es a partir de ese momento cuando el Parlamento dejó de depender de la corona británica, para realizar ya propiamente sus enmiendas constitucionales. Es lógico, un nuevo pueblo, nuevos diferentes usos, costumbres, ya lo decía Merlima, ¿no? Es la forma como aplican, enseñan, desarrollan, implementan su derecho, basado ¿qué? Pues en tradiciones históricamente arraigadas y reconocidas por ellos mismos, ¿no? Entonces, ya en el año de 1988, Canadá se convierte en el primer país del mundo en promulgar una ley multiculturalismo, ¿sí? Habla de un multiculturalismo, ¿sí? Entonces, lo multicultural, podemos decir, pero enfocado específicamente al pueblo de Canadá. ¿En razón a qué? Pues a su origen social, a su origen, ¿cómo está? Bueno, llegamos al día de hoy. ¿Qué tenemos en este siglo? Pues que Canadá es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Está constituida por 10 provincias y además conformada por 3 territorios, tanto el británico, el inglés como el francés, y por ende ambos son sus idiomas oficiales, ¿no? Este sistema de gobierno toma en cuenta las realidades geográficas del país, la diversidad de sus comunidades culturales y sobre todo su doble patrimonio jurídico lingüístico. Además, la Constitución de Canadá define la estructura federal del gobierno y también sus funciones y poderes. Entonces tenemos 3 niveles de gobierno: el federal, el provincial y el municipal, también conocido como local o regional. Bueno, una vez que hemos comprendido la historia y la formación de Canadá, de este sistema legal de este país, pues encontraremos el análisis o entraremos al análisis del poder ejecutivo. El poder ejecutivo se deposita, como ya lo dije, en un jefe de Estado y en un jefe de gobierno. El monarca británico es el jefe de Estado, en este caso es la reina, y tiene funciones eminentemente diplomáticas, que obviamente no menoscaban la soberanía, la autonomía, la independencia de Canadá, ¿no? Entonces, este poder, el hecho de que tenga un jefe de Estado, pues está conformado por la reina Isabel, que acuérdense ustedes, es la reina más longeva de toda la historia que ha tenido la Gran Bretaña, ¿sí? Y además es representada por su gobernador general y también por un gobernador en cada una de las provincias que conforman a Canadá. ¿Cuál es el papel de la reina? Pues el papel de la reina, antes que nada, es un papel eminentemente simbólico, pegado a una tradición. Pertenece obviamente al cuerpo diplomático, ¿no? No tiene injerencia en el manejo del Estado. Y sin embargo, el gobierno de Canadá es dirigido por su primer ministro, que hoy por hoy, desde el año 2015, lo ocupa el primer ministro Justin Pierre James Trudeau, ¿eh? Y su gabinete,
sin duda alguna, quien pertenece al Partido Liberal. Recuerden ustedes que el primer ministro tiene un voto de confianza y bajo ese voto puede, incluso si quiere, disolver el Parlamento. Entonces, en este orden de idea, los niveles del jefe de Estado y los del jefe de gobierno son completamente diferentes, son distintos, ¿no? Y, sin embargo, el gobernador general ejerce tanto los poderes como las responsabilidades del jefe de Estado. Su Majestad, en este caso, la reina, ¿sí? Motivo por el cual pues, podemos decir que estamos en presencia de un cuerpo apolítico y no partidista, porque obviamente pues, la reina no pertenece a ningún partido político, ¿no? Pero tiene una serie de responsabilidades, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Primero, garantiza que Canadá siempre cuente con un primer ministro, que el gobierno tenga la confianza depositada en su parlamento, convoca, prorroga y disuelve al mismo, lo que decíamos, el voto de confianza que tiene el primer ministro. Forma documentos oficiales y también nombra miembros dentro del Consejo Privado, vicegobernadores, cierta clase de jueces, entre otros. Entonces, el gobernador general tiene derecho a ¿qué? Pues primero, asesorar, alentar, también como ofrecer consejos. Aquí al primer ministro, ¿no? También tiene poderes de reserva, actúa con una salvaguardia, podríamos decir, evidentemente democrática en Canadá. Por otro lado, nosotros podemos afirmar que si bien la Constitución de 1867 asigna el poder ejecutivo en la reina, en la práctica lo cierto es que este poder lo ejerce tanto el primer ministro como su gabinete. Es casi un hecho de todos los sistemas monárquicos parlamentarios. Entonces, es fundamental recalcar que Canadá cuenta con un sistema de gobierno federal y democrático. ¿Qué implica el federalismo? Pues que todos los estados están perfectamente organizados, están unidos en el pacto federal, ¿no? Entonces, el principal órgano de decisión, pues es el gabinete de ministros, constituidos por representantes electos y liderados por su primer ministro. De esta forma, nosotros podemos afirmar que el gobierno federal dirige el sistema del país en colaboración, en perfecta armonía con los representantes tanto provinciales, municipales, así como la mayoría del pueblo canadiense. Ahora bien, por lo que respecta al poder legislativo, de un lado el poder ejecutivo, este poder es ejercido por el Parlamento, que se encuentra compuesto de dos cámaras. La Cámara Alta, integrada por 104 senadores designados, y la Cámara Baja, o Cámara de los Comunes, compuesta por 301 diputados, uno por cada circunscripción electoral, elegidos mediante voto directo, o sea, sufragio universal, y también por su majestad la reina. Tiene que estar completamente de acuerdo a la reina en lo que está ocurriendo. En este contexto, debemos recordar que si aludimos al sufragio universal, es que estamos en presencia de un sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas mayores de edad, sin importar su condición, su sexo, su religión, entre otros muchos aspectos, su raza, ¿no? Todos los ciudadanos canadienses con 18 años cumplidos pueden hacer uso de dicho derecho. Incluso los que se encuentran en la prisión federal, fíjense bien, de acuerdo con una decisión que fue emitida por la Corte Suprema el 31 de octubre del 2002. El hecho de que estén privados de su libertad no implica que no tengan derecho a ejercer el sufragio. En lo concerniente a la Cámara de los Comunes, es el principal órgano legislativo. En ella se inician y se aprueban la mayoría de las leyes federales de Canadá. Los diputados llegan por elección, ¿sí? Y duran 4 años en el desempeño de su cargo. Entonces, todas estas disposiciones promulgadas por el Parlamento se aplican de manera uniforme en el país, obviamente tratándose de materias de su competencia. ¿Cuáles son? Pues la defensa nacional, el comercio internacional, aspectos de inmigración, porque déjenme decirles que Canadá sigue siendo un país eminentemente multicultural, ¿eh? Llegan de todas partes del mundo para integrar y son bien recibidos en su nación.
el sistema bancario, el monetario, el derecho penal, el industrial, la aeronáutica, los transportes, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la energía atómica, por citar algunos cuantos elementos que obviamente van a conocer la Cámara de Diputados. Bueno, seguimos caminando por Canadá. La mayoría de las disposiciones aprobadas por las legislaturas provisionales o provinciales se aplican exclusivamente en la legislación en la cual tienen atribuciones. ¿Referentes a qué aspectos? Pues a la materia de administración de justicia, a los derechos civiles, a los recursos naturales, los relativos a la carga fiscal provincial, a la educación, a la cultura, a la administración municipal, por mencionar algunos cuantos ejemplos. Es muy importante que recordemos y destaquemos que la provincia de Quebec, a diferencia de las demás, posee un sistema jurídico, como ya lo sostuve y señalé, romano canónico germánico, en materia civil y mercantil, ¿no? Entonces, de esta manera, Quebec va a elaborar leyes tipo a nivel federal que buscan, sin duda alguna, unificar todo el derecho canadiense. Al ser federalistas, están vinculados y unidos en un pacto federal, ¿no? Por otra parte, de conformidad con su constitución, el Poder Judicial está separado, ya lo dijimos, en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el judicial garantiza que sus jueces tomen decisiones imparciales basadas tanto en los hechos como en el derecho. Recuerden ustedes, ellos se mueven por la fórmula de stare decisis. Mismo hecho, mismo derecho, misma resolución. ¿Sí? Y la única manera de oponerse es el mentado o el conocido overruler, ¿no? Entonces, todos estos van a darle una verdadera independencia al Poder Judicial, que es la piedra angular del sistema jurídico de Canadá. Los tribunales de Canadá tienen como finalidad principal administrar justicia. Resuelven diferencias, disputas, conflictos, bien sea entre particulares, ¿sí?, e incluso entre particulares y el propio Estado. Se pronuncian a través de la interpretación de la ley. Recuerden ustedes, ellos crean su derecho en sus tribunales porque son angloamericanos. Además, se basan en el principio de la obligatoriedad y la vinculación del precedente, ¿no? There is no rule of the law. No hay punto, sino está en la ley. Entonces, todo esto se hace de conformidad con la estructura constitucional del país. Por ende, la organización de su sistema judicial del canadiense se divide en tribunales que obviamente vendrán de los provinciales y los federales. Los tribunales, podríamos decir, provinciales, se integran por cortes inferiores y superiores, propias de cada región, quienes tienen el deber de suministrar tanto el personal como los recursos necesarios para que trabajen adecuadamente dentro de su jurisdicción. Bueno, ahora voy a hacer rápidamente una referencia a los 4 niveles de tribunales que existen en Canadá, mismo que tienen competencia para conocer de casos específicos. En primer lugar, aparecen o se encuentran los tribunales provinciales y territoriales inferiores, quienes conocen de la mayoría de los asuntos, que ingresan y conocen, insisto, en la rama penal, familiar y civil. En segunda instancia, tenemos a los tribunales superiores provinciales y territoriales, mismos que son de jurisdicción, podemos decir, plenaria, ¿sí?, por lo que conocen tanto de casos civiles como de delitos graves. Asimismo, atienden apelaciones, que son revisiones en segunda instancia, de tribunales provinciales y territoriales. De igual forma, el Tribunal Federal de Apelaciones, es muy importante resaltarlo, se encuentra en el mismo nivel jerárquico y es el responsable de decidir los asuntos civiles, ¿sí? Estos asuntos civiles que obviamente les son asignados, que tienen su competencia, y sobre todo todos los conflictos relacionados con el tema de inmigración y patentes. Posteriormente aparecen los tribunales de apelación provincial y territorial, quienes actúan de manera colegiada mediante un panel compuesto por 3 jueces.
Finalmente, llegamos a la Supreme Court, a la Corte Suprema de Canadá, que es la última instancia de apelación, obviamente, del país. Únicamente, la Corte es competente para analizar de aquellos casos que considera de importancia pública, tanto a nivel nacional, entre otros muchos aspectos. En este orden de ideas, el fuero federal funciona en paralelo a los provinciales y está integrado por el Tribunal Federal, digamos, el Tribunal Federal, el Tribunal también de Apelación, que se conoce específicamente como Tribunal Federal de Apelaciones, y los órganos especializados creados por el gobierno, a saber, ¿cuáles son? Pues el Tribunal Fiscal de Canadá, los tribunales militares, el Tribunal de Apelación del Tribunal Marcial o Militar de Canadá, por citar algunos ejemplos. Los jueces federales tienen su sede en Ottawa. Sin embargo, viajan por todo el país. ¿Para qué? Pues para escuchar y conocer de todos los casos. Se ocupan de asuntos relacionados con la materia de inmigración, refugiados, navegación, comercio exterior, que es nuestra disciplina, propiedad intelectual, la materia de contribución en los impuestos y temas tanto de defensa como de seguridad nacional, ¿no? Además, también se ocupan de los temas relacionados con las relaciones internacionales. Bueno, es muy importante destacar que la Corte Suprema de Justicia, Supreme Court of Justice de Canadá, es considerado el máximo tribunal del país y la última instancia de interpretación de la constitucionalidad de las leyes. Preside el sistema judicial y está conformada por 9 jueces, designados por el gobernador general. Ahora bien, entrando al análisis de las fuentes del derecho, Canadá tiene tanto la legislación como la jurisprudencia basada en el precedente. Recuerden ustedes que es obligatorio y vinculante, bajo el principio stare decisis, ratio legis y ratio decidendi. La Constitución es la norma fundamental, es la ley suprema de este país. Cuenta o la conforman, podríamos decir, todas las disposiciones normativas, tanto a nivel federal como provincial, y todas ellas deben de estar perfectamente armonizadas en el texto legal. No pueden contradecirse, tienen que ir sistematizadas, muy bien integradas o, como ya lo dije, armonizadas, ya que en caso contrario serán declaradas inconstitucionales por la propia Suprema Corte, ¿no? Entonces tienen que estar acordes con lo que sostiene tanto el artículo de la enmienda primera como la subsiguiente. Esta Constitución también contiene la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que enuncian y reconocen sus derechos fundamentales, o los derechos humanos, ¿no? Entre los cuales también reconocemos la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de tránsito, la libertad de manifestación, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de ideologías políticas, lingüística, entre otros muchos aspectos. Lo que la Constitución mexicana recoge en un estudio de derecho comparado del artículo primero del 29 constitucional de nuestra norma fundamental, ¿no? Por hacer un símil a la luz del derecho comparado. El texto constitucional está compuesto o integrado por 25 documentos, de los cuales 14 son leyes del Parlamento británico, 7 del Parlamento canadiense, y 4 son decretos del Consejo Privado.
Además, se contiene una serie de estatutos, siendo los más importantes el Acta Constitutiva Norteamericana Británica del año 1867, así como la Ley Constitucional de Canadá de 1982, que alude a todos los acontecimientos históricos a los que hicimos referencia. Para dar continuación a esta secuela, es importante destacar que las sentencias dictadas en casos previos por los tribunales pueden convertirse en precedentes, ¿sí? Entonces los jueces deben tomar en cuenta la obligatoriedad del mismo al resolver los asuntos análogos que en un futuro se presenten, ¿sí? Esto es lo que ya conocemos a lo largo de las diferentes reflexiones que hemos hecho a esta tradición, ¿no? Son vinculantes, son obligatorios, el mismo hecho, mismo derecho, misma capacidad de resolución. A manera de conclusión, podemos afirmar que Canadá cuenta con dos sistemas jurídicos. El del derecho, propiamente anglosajón, el common law, que constituye la base del derecho federal, así como de 9 de sus 10 provincias, excepto Quebec, donde prevalece el derecho civil, que se basa en el Código Civil francés, el famoso Código Napoleón. Por su parte, el gobierno federal está conformado por la reina Isabel, el gobernador general, el primer ministro y todo su gabinete, quienes se encargan de resolver asuntos de carácter nacional, como cuáles, pues la política extranjera, el comercio internacional, la defensa nacional, el derecho penal, la inmigración y todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos. Mientras que por su parte los gobiernos locales y regionales desempeñan funciones en áreas de su competencia. ¿Cuáles son? Pues la prestación de servicios de educación, el aprovechamiento de las tierras, la regulación o reglamentación de las empresas locales, así como actividades cívicas y culturales, entre otras muchas actividades. Solo por citar algunos ejemplos. Bueno, ya para concluir, en lo que respecta al principio de división de poderes, podemos señalar que mientras los órganos jurisdiccionales, en particular la Suprema Corte, resuelven las disputas de conformidad con la ley, incluidos toda la serie de conflictos de atribuciones que puedan desempeñar los demás poderes. El legislativo tiene la facultad de hacer, modificar y derogar las leyes. En forma paralela, su poder ejecutivo es responsable de administrar, ejecutar y hacer cumplir las mismas. Después de analizar toda esta estructura del sistema legal de Canadá como miembro integrante de la tradición de lo que hoy denominamos el derecho angloamericano en sus orígenes, el derecho del common law, pues nos damos cuenta que tiene muchas similitudes, que tiene instituciones y figuras a la luz de nuestra disciplina. Muchas gracias por su atención.